Hola, muy buenas. Bienvenidos todos y todas a esta subclase de biología. En esta ocasión estaremos hablando de genética, pero estaremos desarrollando a su vez dos preguntas interesantísimas sobre la segunda ley y tercera ley de Gregorio Mendel. Pues bien, la primera pregunta que nos da el mandato dice de la siguiente manera: explique el principio de segregación propuesto por Mendel y su vinculación con el proceso de gametogénesis. Pues bien, para nosotros desarrollar primero esas dos preguntas, o esta pregunta que hemos leído, primero debemos conocer el término o el concepto de gametogénesis. Pues bien, podemos decir que la gametogénesis se realiza durante el proceso de la meiosis. ¿Para qué? Para la formación de los gametos o las células sexuales. A la producción y diferencia de estos gametos se denomina espermatozoide, espermatogénesis cuando el gameto es masculino y ovogénesis cuando el gameto es femenino. Pues bien, ya tenemos el concepto de la gametogénesis. Ahora vamos a conocer lo que dice o establece la segunda ley de Mendel, que se llama principio de la segregación o separación. Pues bien, esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se segrega o se separa del otro para determinar su constitución genética o la constitución genética del gameto filial, o sea, del primer gameto que se forma de la primera generación. Y que para cada característica de un organismo hereda dos alelos, uno de cada progenitor, ya sea de la madre y del padre. Pero esta segunda ley de Mendel se cumple en la segunda generación filial, es decir, que de los progenitores a la primera generación se cumple la primera ley, que se llama ley o principio de la uniformidad. Y luego de los descendientes, la primera generación se cumple en esta segunda ley de Mendel. Esta segunda ley de Mendel también se le llama ley de separación equitativa y ley de disyunción de los alelos. A la segregación de genes se refiere, cuando hablamos de segregación de los genes, se refiere al fenómeno implicado en la transferencia de los distintos loci en el ADN a la progenie. Entonces, como la gametogénesis es el proceso evolutivo de las células germinales en gametos masculinos y femeninos, podemos decir que la vinculación que existe entre estos dos fenómenos es que durante la formación de los gametos o gametogénesis, la segregación o separación de los alelos entre los gametos ocurre de manera o de forma independiente de la segregación de alelos para otro carácter conforme a la propuesta de Mendel. Esto quiere decir que las formas alternas de los alelos para un gen o para un rasgo en particular se localizan en cromosomas homólogos, o sea, se localizan en los cromosomas homólogos, y que los genes se ubican en locus específicos de cada cromosoma, ¿verdad? Cuando hablamos de locus, nos referimos al espacio o la posición geográfica que ocupa un gen en el cromosoma. O sea, que cuando los alelos, cuando los genes están muy juntos, se transmiten, o sea, los genes, cuando están muy juntos en los cromosomas, se transmiten ligados. Pero si se encuentran muy separados, lo hacen de forma independiente, cumpliendo así
la segunda ley de Mendel o de segregación. Bien, esta es hasta aquí la primera pregunta, está respondida, ¿verdad? Sobre el principio de segregación propuesto por Mendel y su vinculación que tiene con la gametogénesis. Bien, hasta aquí. Entonces entramos en una segunda pregunta que estaremos desarrollando durante este video. Bien, continuamos con la segunda pregunta o la intervención sobre la tercera ley de Mendel o principio de distribución independiente y su relación con el concepto de locus. Esto es lo que nos están pidiendo en esta segunda pregunta, la cual vamos a estar desarrollando en este video. Pues bien, el principio de distribución independiente y su relación con el concepto de locus. Primero vamos a conocer el principio de la distribución independiente. Esta ley establece que los alelos de dos o más genes diferentes se reparten en los gametos de forma independiente el uno del otro. En otras palabras, el alelo que recibe un gameto, o sea, el alelo que recibe un gameto no influye en el alelo que recibe de otro gen. O sea, no influye con el alelo que recibe de otro gen. Ejemplo, cuando Mendel hizo su experimento sobre los guisantes, probó con dos características que fueron el color y la forma de las semillas del guisante, o sea, del guisante. Este fue el resultado del cruce entre dos plantas, una con semillas lisas y amarillas y otra con semillas verdes y rugosas. Entonces, las semillas lisas y amarillas eran el gen dominante, y lo cual Mendel lo representó con la letra YYRR mayúscula, y la semilla rugosa y verde estaba representada por el gen recesivo RR minúscula, YY minúscula. O sea, en la primera generación filial F1, la que Mendel llamó dihíbridos, ¿verdad? Las características fenotípicas aparecieron en las características fenotípicas del cruce de estas semillas, aparecieron en el cruce, ¿verdad? El cruzamiento que hizo Mendel para su investigación, aparecieron que 9 semillas eran lisas y amarillas. 3 semillas eran lisas y rugosas, o sea, de 16. Estamos hablando de 16 que fue, según el cuadro de Punnett, se diseminaron las semillas, los cruces, y de las 16 generaciones que habían ahí, de los 16 resultados, habían 9 lisas y amarillas, habían 3 lisas y rugosas, habían 3 verdes lisas, y apareció por último una verde y rugosa, que sus alelos eran doble A minúscula y doble L minúscula. Esta fue la clave o pista durante vamos a presentar más adelante la imagen de las semillas, el resultado que se dio en este cruce. Entonces, este cruce fue la clave o la pista que llevó a Mendel a elaborar su tercera ley, ¿verdad? Entonces, ya conocemos el principio de distribución independiente de la tercera ley de Mendel. Ahora vemos qué es el locus. El locus, o sea, qué relación hay entre el concepto de locus o loci y la tercera ley de Mendel. Pues bien, primero lo que debemos saber es que el locus, ¿qué es el locus? El locus no es más que la posición o el lugar geográfico que ocupa un gen a lo largo del cromosoma. Y locis es la palabra plural para locus. O sea, locis son cada uno de los lugares o los espacios donde están ubicados los locus. El loci es cada uno de los lugares o espacios donde están ubicados los locus en el cromosoma. Esto quiere decir o indica
que cada miembro del par, ¿verdad?, de homólogos lleva información genética para las características de un organismo. Podemos entonces concluir diciendo que la relación que existe entre estos dos expresiones, tanto la tercera ley de Mendel como el locus, podemos decir que hay una combinación independiente, o sea, dos locis que se sitúan sobre cromosomas diferentes se combinan de forma independiente. Esto es lo que significa independiente según esta tercera ley de Mendel. Bien, entonces cuando dos locis están situados sobre cromosomas distintos, son independientes uno del otro. O sea, que un diheterocigoto, vamos a ver aquí el ejemplo. Según este experimento, un diheterocigoto, vemos aquí, representado por estos dos alelos, A mayúscula, A minúscula, B grande, B chica, significa que esto es un individuo diheterocigoto. Esto quiere decir que este individuo diheterocigoto va a producir o produce 4 clases de gametos, pero en igual proporción. O sea, que la genética moderna, que la genética moderna concuerda con esta conclusión de la distribución independiente de los alelos en los locis del cromosoma. Esta ley del principio de la combinación independiente sostiene que los genes se encuentran en los cromosomas y a su vez estos están en locus o un lugar específico, y que hay interacción entre alelos del mismo loci, por lo cual se entiende que existe una relación de dominancia completa entre los alelos de un locus. O sea, lo que queremos decir entonces con esto, que la relación que existe entre la ley de Mendel, la tercera ley de Mendel, distribución independiente, y el concepto de locus o locis, es que hay una dominancia completa entre los alelos de un locus. O sea, esta es la relación que hay, dominancia completa. Pues bien, hasta aquí hemos llegado al final de estas dos leyes de Mendel, tanto la segunda ley de Mendel y su vinculación con la gametogénesis, así como la tercera ley de Mendel y su relación con el locus o locis de los cromosomas. Así que hasta aquí ha sido la clase de biología en esta ocasión sobre el tema de la genética y leyes de Mendel. Ha sido un placer para mí, el profesor Jorge Núñez. Dios me le bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Bye.